Antes de empezar el mensaje de esta mañana, ¿qué es lo que usted está diciendo ahí, en su mente? Señor, lo que tú me digas, eso haré. Así que hay que estar atento para no escuchar al hombre, sino al Espíritu de Dios que va a hablar en medio nuestro. Amén. Amado Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia sobre nosotros. Y gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das una vez más, una mañana más, preciosa, para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, ponemos todo delante de ti. Amén. ¿Sabe? Hoy vamos a hablar sobre la mayordomía. Somos responsables de todo lo que Dios nos ha dado. Quiero escuchar un amén. Somos responsables de toda dádiva divina. Somos responsables de lo tangible y de lo intangible. Y como responsable, todo al que se le delega una responsabilidad, sabe que algún día tendrá que dar cuenta. ¿Se acuerda? Da cuenta de tu mayordomía, dijo el Señor a un siervo. Da cuenta de tu administración. ¿Cómo has administrado lo que te he dado hasta hoy? Todos nos alegramos de saber lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? La vida que Dios nos ha dado. Ajá, ¿qué has hecho con lo que te di? Todos nos alegramos del conocimiento de Dios. Ahora yo conozco a Dios. No sé de Dios, sino que lo conozco. O sea, tengo una experiencia personal con Dios. Dios ha hablado a mi vida, Dios ha cambiado mi vida, Dios le ha dado un nuevo propósito a mi vida, ¿sí o no? De tal forma que ahora tengo una experiencia con Dios y Él me dice que yo tengo que ser responsable del conocimiento. Porque el conocimiento de Dios, ¿verdad? La relación con Dios nos edifica, nos fortalece, nos ayuda a caminar, pero también nos dice el Señor en su palabra que nosotros fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz de admiración. Entonces tengo la responsabilidad de ser testigo, testificar de lo que Dios ha hecho. La semana pasada hablamos acerca de la fe, como ese don primario, ese don que Dios da, alumbrando nuestro entendimiento para poder ver a Cristo como el Mesías Salvador. Porque muchos lo ven como profeta, muchos lo ven como el ungido, muchos lo ven como de muchas maneras. Pero nosotros solo lo miramos como Dios, como Señor y Salvador. Como Dios. Hebreos 9, Pablo dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Como Dios, como Señor de todo el universo y como Salvador de nuestras vidas. Amén. Vaya al mundo y pregone o pregunte cuántos ven a Cristo así. Muy poco. No termina cuando ya le han cortado la cabeza. ¿Sí o no? Entonces esa fe que es la fe del alumbramiento, de la concepción de la vida. ¿Ok? Y ahora Él también en esa multiforme gracia nos da su espíritu. Nosotros somos la gente más feliz, no por el rostro que están mostrando ustedes ahorita. Nosotros somos la gente más feliz del mundo. En verdad que sí.
Porque Él, de su puro afecto, nos da su espíritu. ¿Me entiende? Su espíritu para que haga de este rancho, de esta taguara, ¿verdad? Haga un templo para Él. Entonces, como templo, es un lugar donde se adora. Pero con el Espíritu Santo, como fruto de Él, nos da amor para amar, gozo para vivir, paz para soportar, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que hoy vamos a hablar un poco más acerca de la fe, administradores de la fe que Dios nos ha dado. La fe es vital para nuestra vida. Mire este símil. La fe es a nuestra alma como el oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Me copian? Sin oxígeno el cuerpo no vive, está muerto. Comienza un proceso inmediato de degradación. Las bacterias se encargan de destruir todo. Igualmente, sin fe estamos muertos. No hay manera. Así que nosotros tenemos que ser gente que camina por fe, que vive, que respira, que come, que transmite fe. Que le digan que está loco, no importa, ese es el problema de ellos. Que diga lo que le dé la gana. Pero sus ojos están puestos en aquel que es el autor y consumador de tu fe. O sea, con la fe podemos ver lo que el común no puede ver. ¿Se acuerda cuando los asirios rodearon a Eliseo? ¿Qué veía Gypsy, el siervo de Eliseo? ¿Qué veía? Los enemigos nos tienen rodeados. Ay, Señor, estamos muertos. ¿Qué le dijo Eliseo a Dios? Le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Así que, hermanos míos, estamos para vivir con fe. El asunto es que nosotros siempre tenemos una gran lucha en este cuerpo, ¿sí o no? Tenemos lucha que a veces... ¿Se acuerdan aquel ejemplo del perro blanco y el perro negro? Que peleaban para matarse el uno al otro, y entonces la joven le pregunta al pastor, quiero que me interprete el sueño. Ajá, ¿y qué quiere que te diga del sueño? Bueno, ¿quiere saber quién ganó la pelea? Porque en la pelea ella se despertó y no soñó más, entonces quiero saber quién ganó. Me hizo acordar de Nabucodonosor, ¿no? Dinos el sueño y lo interpretaremos. No le voy a decir sueño. Dígame qué soñé y diga además la interpretación. Estaban muertos. Bueno, el asunto es que el sabio pastor le dijo, o el viejo pastor le dijo, ¿sabes quién ganó? El que tú alimentes más. La Biblia está llena de experiencias de hombres comunes que le creyeron a Dios y fueron contados como héroes de la fe. Héroes de la fe. En esta introducción quiero tocar algunos ejemplos de ello y luego en el primero y segundo punto también. Si busca conmigo en su Biblia. La idea es ponérsela fácil, ¿verdad? En Génesis,
Cuando Dios habló a Noé, voy a hacerlo como un ejemplo solamente. Cuando Dios habló a Noé y le dijo que hiciera un arca, porque vendría un ¿qué? Pero ¿sabe qué? A la fecha todavía no sabían lo que era lluvia, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué me quisiste decir con lo de diluvio? Porque si no sabes lo que es lluvia, mucho menos lo que era un diluvio. Entonces, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe? Cuando vemos el caso de Noé, ¿sabe cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? ¿Alguien sabe? Ok, está más acerca de eso. Los eruditos que saben de eso dicen que entre 100 y 120 años. En los primeros 10 años que estaba haciendo Noé, talando árboles, ¿verdad? Seguramente. O sembrando acacia, ¿no? Esto los voy a cortar cuando crezcan. Pasaron 20 años y estaba Noé cepillando los listones, ¿verdad? Las tablas. Pasaron 30 años y Noé estaba buscando brea allá en el pozo donde había brea, pues con todo haciendo brea. ¿Y la lluvia? Es que ni rocío había. Me atrevo a decir. Nada. Había un sol radiante. ¿Dónde está la lluvia? Pasaron 50 años, pasaron 70 años. Pero no había nada de lluvia. Hasta el día en que Dios cerró la puerta del arca. Y comenzó el diluvio. ¿Sabe? El problema que nosotros tenemos que ver aquí es que este era un hombre común, pero ¿qué decidió? Creerle a Dios. Porque Dios le advirtió que habría de destruir la tierra. Y por eso el galardón que tuvo Noé, Noé fue heredero de la justicia, fue justificado delante de Dios. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué fue justificado? Porque le creyó a Dios, o porque hizo el arca. ¿Se da cuenta que de nada sirve creer si no hay una acción que la corresponda? Eso es fe. El otro caso es Abraham. Estos pasajes que le estoy leyendo están en Hebreos 11. Ustedes estaban seguramente buscando Génesis, pero en Hebreos 11:7. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber. ¿Qué hace usted cuando le dicen, ven acá? Le dice usted, mándame el capture, ¿verdad? Ahí no había capture. Ajá, pero sí había en esos pueblos, en esas ciudades, antes había una puerta principal, ¿verdad? Donde se sentaba Job, por ejemplo, ¿no? Para juzgar sobre los jóvenes. Entonces, en esa puerta se sentó Abraham, o se paró Abraham, ajá, y ahora ¿para dónde agarro? ¿Usted no le ha pasado así alguna vez en su vida? Que llega una mañana y dice, ajá, ¿y ahora qué hago? No tengo plata, no tengo trabajo. ¿Para dónde agarro? El mismo caso de Abraham. Entonces, Abraham, ¿sabe qué? Caminó
diariamente exactamente como Dios le dijo que caminase o hacia dónde caminar. Y él no sabía porque era un camino por el cual él jamás había andado. Entonces este es un otro que llaman héroe de la fe, el de Abraham. No sabía para dónde iba, pero obedeció a Dios. No era cuestión de pararse en la puerta, era cuestión de caminar como que viendo al invisible. Y Dios le indicaría exactamente por dónde habría de caminar. ¿Qué pasa con nosotros hoy día? ¿Dónde está nuestra fe hoy día? ¿Sabe? Normalmente contamos cuánto tenemos en la bolsa para decir hasta dónde podemos llegar. ¿Es así? Normalmente decimos cuánta salud tengo o qué edad tengo y me quedan tantos años. Bueno, esto debe ser más o menos así. Y si Dios nos quiere dejar aquí 100 años, ¿cuál es el problema? Y si Dios quiere que nosotros estemos en la transformación y seamos arrebatados, como dijo Pablo, y si Dios quiere que haga eso, ¿cuál es el problema? El asunto es que Abraham caminó por fe, obedeció por fe. Noé, junto con su familia, anduvo por fe, cortó los árboles por fe, hizo las tablas por fe, calafateó interna y externamente aquel gigante barco por fe. Tardó aproximadamente 100 años en construir el arca. También por la misma fe, Sara. Dice el versículo 11, Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Era una anciana. Pero creyó a Dios, porque creyó a Dios que era fiel quien le había prometido. Amados míos, son 3 ejemplos solamente que nos deben llevar a pensar a nosotros que fueron escritos para nosotros. Fueron registrados para que tuviésemos memoria de lo que Dios hizo con ellos. Igualmente, tú y yo somos como cualquiera, somos comunes. Pero Dios va a hacer obras maravillosas si tú confías en Él. Amén. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Que se burlaron y hicieron bullying a Noé. Está bien. Lo soportó, sí lo soportó. Que Abraham guardó en secreto que habría de concebir porque no pensaba que podía hacerlo, pero que había de engendrar. Y lo hizo. Que hubo quizás dudas en Sara en algún momento porque se rió quizás. Está bien, pero que le creyó a Dios. Nosotros debemos ser y tenemos que ser personas conocidas, los miembros de la Iglesia Bautista del Trigal, personas conocidas por nuestra fe en Dios. ¿O ustedes creen que este terreno y este edificio fueron construidos con el dinero del magnate Gilberto Pavón? No, no. Para nada. ¿Ah? No. ¿Sabe? Eso se lo voy a decir también el día 13. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Es más, ¿usted cree que aquí es donde estamos? ¿Cómo fue construido esto? Por fe. ¿Tienen la foto ahí, hermano? De la construcción de este lugar. Miche. No la tiene, no la tiene. No le llegaron, bueno. No se pierde la cena porque en la cena van a verla. El asunto es que aquí lo que había, usted puede girar su cabeza 180 grados y mira atrás.
Mire atrás. Eso es lo que vi aquí. Igualito a eso. Pero hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, jóvenes comunes y corrientes, todos con sus luchas. Decidimos el domingo 15 de enero del 2006 creerle a Dios. Que Él lo podía hacer, no nosotros, que Él lo podía hacer. Así que con esto en nuestras mentes, con esta sazón, vamos a comenzar el punto número 1. La fe y el grano de mostaza. ¿Sabe de qué tamaño es un grano de mostaza? Si usted busca ahí, usted va a encontrar que el tamaño promedio de un grano de mostaza es de 1 milímetro de diámetro. ¿Sabe lo que es 1 milímetro? 1 milímetro de diámetro. Venga conmigo, por favor, a Mateo 17. Y permítanme y les leo del verso 14 en adelante. Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como de 1 milímetro de diámetro, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Sabe? Ya en mis casi 70 años, tengo que decir que he vivido con Dios 43. He caminado con el Señor. Él me tomó de su mano hace 43 años. Y mire, por donde me ha hecho pasar. Me ha hecho pasar por situaciones donde le he dicho: Señor, quítame la vida, llévame contigo. Indeseables. Me ha hecho pasar como cuando uno agarra un perrito y le pone una cadena y lo jala. ¿Sabe que el animalito va frenado, no? Bueno, así he caminado yo muchas veces. Alguien dijo una vez: podemos predicar acerca de la fe, ¿sí? Del galardón que viene con la fe, ¿sí? Que lo necesario de la prueba es que la fe sea hallada fiel, ¿no? Sea hallada en alabanza, ¿sí? Pero dijo el predicador: hermano, pero qué difícil cuando estamos en medio de la prueba. ¿Sí o no? Qué difícil. En este caso el Señor les dice a sus discípulos: por vuestra poca fe. Si nosotros hubiésemos creído en nuestros recursos, no hubiésemos llegado aquí. Todavía estuviéramos alquilados. De aquí para allá y de allá para acá. Pero hoy podemos decir: los que nos antecedieron tuvieron fe a muchos de los que hoy no conocen la historia. Y por eso es necesario decirle
a los postreros lo que los primeros hicieron. Para que a nadie se le olvide. ¿Sabe? Usted dice, pastor, pero yo tengo poca fe, mucha fe. ¿Qué medida de fe tengo yo? Mire, aquí ninguno que confiese a Cristo puede decir que no tiene fe. O voy a decirlo de otra manera. Todo el que confiesa que Cristo es el Señor, usted lo hizo por fe. Así que usted tiene fe. Lo que pasa es que la fe como don tiene que ser ejercitado. ¿Me entiende? No se puede agradar a Dios si no es por fe. Dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Les he dicho muchas veces, mire, el mejor ejercicio de la fe es la oración. ¿Por qué? Porque usted habla con alguien que no ve. Y usted se arrodilla o se postra delante de alguien que no está viendo, pero usted cree que Dios está ahí. Porque es necesario que todo el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, esta situación que pasó aquí era ¿cuál? ¿Qué es lo que hace que la fe se pueda enriquecer? Pastor, es un don, pero ¿cómo se desarrolla? Bueno, lo ejercito, pero ¿cómo se desarrolla? Mira el pasaje en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Pero este género no sale sino con oración. Entonces, esta ecuación es muy sencilla. Pregúntese usted mismo, ¿cuánto tiempo paso yo orando? ¿O cuántas veces ayuno? Y usted mismo se responderá qué medida de fe tiene. ¿Me copian? La relación con Dios es la que enriquece la fe. La intimidad con Dios, el hablar con Dios durante el día. En que Dios tenga la preeminencia en todo lo que hago. ¿Eso ejercita qué? La fe. De tal manera que cuando viene el gigante, dice, tú vienes a mí con vara y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Me entiende? A quien tú has ofendido. Nosotros tenemos que enfrentar la vida así. No digo que no tomemos previsiones. No estoy diciendo que no tomemos previsiones y que nos quedemos como desnudos y que venga lo que venga. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no deje que el pánico o el miedo lo domine. ¿Por qué, pastor? Porque las cosas que vienen en el 2025 van a ser todavía más difíciles que las que hemos vivido en el 2024. ¿Sabe? Me hace recordar en este momento el Espíritu cómo él habló a Ezequiel. Y él le dijo a Ezequiel, diles que tal vez, quizás te oigan. Y si no te oyeren, no podrán decir nunca que no hubo profeta en medio de ellos. Las cosas que están por venir serán extremas. Pero todo hombre y mujer de fe podrá soportarla. De fe en Cristo. De fe en Dios su Señor. Dice Romanos capítulo 12. Digo pues por la gracia, versículo 3, que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que todos tienen fe. El asunto es cómo desarrollamos esa fe. Ya lo dije. La manera de desarrollarlo es en la intimidad.
¿Qué tiempo paso yo o cómo oro yo o cómo es mi tiempo íntimo con Dios? ¿Cómo son mis lágrimas delante de Dios en la intimidad? ¿Cómo me duelen las rodillas en la intimidad? ¿Cuántas veces pongo mi frente en el piso para decirle gracias, Señor? Porque yo soy como aquel leproso que viene a darte gracias. Todos los días de nuestra vida. Porque hay unos que andan en muleta. Porque a nosotros nos gusta quejarnos. Pero cuando vemos en la avenida aquel que camina que parece un acordeón, usted dice, ay, ¿te vas a quejar tú? O como el video ese que les pasé del niño que tiene cáncer. Y el entrevistado le dice, siempre veo en ti una sonrisa. ¿Por qué te sonríes siempre? Porque Dios me escogió. ¿Y estás bravo con Dios por lo que hizo? No. Estoy agradecido porque me escogió Dios para sufrir este cáncer. Aleluya. O sea, nuestro galardón no está en este plano. Lo que busquemos en este plano aquí no está. Estamos fijándonos mal, estamos poniendo la mirada donde no es. El Señor dijo así, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Esta fe es un don que viene del Espíritu. Como dije al principio, amor, gozo, paz, paciencia. Con todo eso debemos glorificar a Cristo, ¿sí o no? Porque el Espíritu fue dado para glorificar al Hijo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros es para glorificar. De tal manera que si como fruto del Espíritu la fe es un aspecto del fruto del Espíritu, entonces también con la fe tenemos que glorificar a Cristo. Noé glorificó al Señor por la magnitud del barco o porque le obedeció a Dios en fe. Abraham glorificó a Dios por haber oído con fe o por haber salido del lugar. Sara por haber esperado o haber creído. Barak, ¿se acuerdan de Barak en la época de los jueces? Estos estaban sometidos durante 20 años por el rey de los cananeos y por un capitán que se llamaba Sísara, y por el rey Javín. Pero me llamó la atención de Barak porque casi nunca predicamos sobre este juez. ¿Y qué hizo de grande Barak? Que él tomó 10,000 hombres, pero aquellos eran más, tenían nada más que 900 carros errados. Como dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, leerlo es fácil. Deje que le hagan esto. Que le llegue Operación Tuntún a su casa ahí. Luigi Palmisano. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque me tiemblen las piernas, aunque me dé un hormigueo aquí en la boca de los dos, yo estaré confiado. Porque mi confianza está en Dios. No tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. No es fácil. Barak, entonces Dios le dio la victoria. En esa época gobernaba a Israel Débora. Y ella le dijo a él, ve, no te dijo Dios que tomes de Neftalí y de otra tribu 10,000 hombres y vayas contra Sísara. Y él con su débil fe dijo, si tú vas conmigo, yo voy.
y le dijo a ella, yo iré contigo, pero la gloria no será tuya, sino mía. Y Dios le dio libertad a Israel de la servidumbre de los cananeos. Otro que no mencionamos mucho es a Jefté, el hijo de la prostituta con Gad, de los galaditas, que destruyó a los amonitas. ¿Sabe? Dios levantó hombres comunes y corrientes. No porque vinieran de una estirpe o de una clase social, de un ejército. No. A este lo votaron su familia, lo votaron de Galaad, lo votaron porque era hijo de una fruto del adulterio o de una prostituta. Pero al fin y al cabo fue el que libertó a Israel de los amonitas. En segundo lugar, quiero contarles acerca del caso que está en Éxodo capítulo 14. El caso este es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Óigame, hermano, todos vamos a hablar sobre la fe. Pero la gloria es solo para Dios. Mire esto, el versículo 15, si son tan amables. Le dije que la fe se ejercita ¿dónde? Orando. Creyendo, orando, Señor. Señor. No oraciones esas de 3 minutos. Orando. Hasta sudar, orando. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire esto, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Orando. Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para ponerle piernas a la fe, ¿sí o no? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabe? Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, de casa de servidumbre, en mis indagaciones o escudriñamiento de la palabra decía, bueno, pero ve acá. Si ustedes ven ahí el mapa de la ruta que tomó los hijos de Israel, y ustedes dicen, ¿por qué fueron de Gosén hacia el sur? ¿Y por qué no tomaron la vía de los 12 espías? Si ustedes ven de Gosén hacia el este, en línea recta, ¿qué hay? El desierto de Sinaí. Ahí fue lo que atravesaron los espías y así regresaron. Pero si ven la ruta hacia el sur, se dan cuenta que van bordeando el Mar Rojo, ¿se dan cuenta? Y llegan hasta las riberas de esa zona, déjenme notarle aquí. Epitboset. ¿Tomaron una ruta equivocada? Pregunto, ¿tomaron una ruta equivocada? ¿No era más inteligente pasar directo, atravesar el Sinaí y estar de una vez en Canaán? Pero ¿por qué Dios le dijo que fueran hacia abajo y fueran bordeando? Y si usted ve la topografía del terreno, se arrinconaron en un sector donde la montaña estaba enfrente. Y el mar, perdón, el fondo, y el mar de rojo estaba enfrente. Pregunte, ¿por qué, Señor, le hiciste dar ese camino? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que conocer
que no era ellos los que estaban saliendo, sino que Dios los estaba sacando. Y como dijo él, con mano poderosa los he liberado. Por eso él tomó esa ruta y los llevó y los arrinconó en esa ribera que tenían el mar enfrente y los egipcios atrás. ¿Pero qué hizo Dios? Dios puso su ángel en la retaguardia y la nube en la retaguardia, de tal manera que aunque los hayan alcanzado, no los podían tomar los egipcios. Y en ese momento seguramente estaba Moisés orando, Señor, mira, Señor acá, Señor allá. Y no había manera de que dejara de orar hasta que Dios lo interrumpió. Dice, ¿por qué clamas a mí? Ponle piernas a la fe. Di al pueblo. ¿Hacia dónde? Ahí vienen los egipcios. ¿Hacia dónde? Ahí está la montaña. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Pero Señor, hacia el mar. Y dice que esa noche Dios envió un viento recio. A ver los físicos. Un viento recio que abrió toda esa noche e hizo que el mar se dividiese. Hizo que el mar se dividiese, pero tal fue el viento que aún el fondo del mar estaba seco. Y el pueblo pudo caminar en seco. Pero acá, y entonces, ¿quién hizo que se mantuviesen las dos olas del mar separadas? Porque si el viento estaba soplando, ¿cómo iban a caminar? ¿Se los llevaba el viento? Una mano del lado izquierdo y otra mano del lado derecho. ¿Quién contuvo las aguas? Es Dios. Para que nunca se les olvide que la salvación es de Dios. Para que nunca se les olvide que no volverán a Egipto, porque con mi mano poderosa los he sacado de casa de servidumbre. Por eso es que cada vez que a veces nuestra mente empieza a cavilar si soy salvo, si no soy salvo, si la pierdo, si no la pierdo. Usted no está pensando bien, usted está pensando en su fuerza. Y no es en su fuerza, es obra total y absolutamente de Dios. ¿Sabe? Yo me extasiaba en esta parte y decía, wow, Señor, tú eres maravilloso. ¿Verdad? Porque si dejan el ventilador prendido, entonces cuando se pasa un israelita lo zumba al otro lado de una vez y lo mata. No sopló más el viento, pero las aguas se mantenían separadas. Recuerda, si tú dices que eres salvo, es por su poder. Y ese poder es el que hasta ahora nos ha sostenido y nos sostendrá y nos hará perseverar hasta el fin. Todo el tiempo de nuestro peregrinar en el desierto, en este desierto, Él va delante de nosotros. No tenemos que depender en nada de nuestra fuerza, sino cada día aprender a depender total y absolutamente de Dios. Porque le voy a decir, los egipcios son más fuertes. Lo hubieran aniquilado, lo hubieran hecho regresar, no sé cómo, la matanza hubiera sido tremenda. Pero Dios dijo, no, que quede claro que soy yo quien lo sacó de casa de servidumbre. En Juan capítulo 11, versículo 39. ¿Se acuerdan la muerte de Lázaro? ¿Se acuerdan que Jesús no estaba ahí? ¿Se acuerdan que Lázaro murió? ¿Se acuerdan que lo enterraron? Ok. Con eso en nuestras mentes. El velorio, ¿cómo se llama? El novenario, o lo que practicaban ellos, llorando todo el mundo. Llegó Jesús en medio de aquello. Y bueno, salieron y le reprocharon, pues le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, y etc. ¿Qué veían ellos? Veían la muerte es el fin. Y ya no hay nada que hacer.
¿Y qué se preguntaban ellos cuando él les dijo, ¿dónde le pusiste? Ah, seguramente va a ir a orar, a llorar allí en la tumba porque amaba a su hermano, a su amigo. Pero ¿qué tal el versículo 39? Cuando él dijo, Jesús, quitad la piedra. ¿Es que acaso él no podía quitarla? Decir, piedra, quítate. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué dijo él? Quitar la piedra. Ustedes quítenla. Y el razonamiento humano de una vez salta y ¿qué dice? Señor, tiene 4 días, ya está descompuesto, lleve ya. O sea, aquí no hay nada que hacer, Señor. No hay nada que hacer. ¿Y quién dijo quitar la piedra? ¿No es el autor de la vida el que dijo quitar la piedra? Por eso él le reprocha y le dice, ¿no te he dicho que si tienes fe, que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por una situación difícil? Déjenme decirle, te repito hoy lo que él dijo. Si tú pones tu confianza en Dios, lo que consideras que está muerto, descompuesto, dañado, que ya no sirve, que no tiene vida, Dios es el mismo que dijo quitar la piedra, el mismo que puede quitar cualquier problema que se ponga delante de él. El proceso de formación de un carácter del discípulo tenían que ser hombres de fe. Igual pasa con nosotros. Él quiere que nosotros nos ejercitemos en esta fe. Pero si no oramos debidamente, no, esa fe va a ser débil. La fe de los que quitaron la piedra, la fe de Abraham, la fe, pero la tuya. La carne siempre argumenta. La carne argumenta siempre. Es de 4 días, ya llegue. ¿Qué dijo la carne allá en el desierto? No habían suficientes tumbas en Egipto para que hubiésemos muerto en Egipto. Y volví a decirle, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto y le hubiéramos servido a los egipcios, teníamos los 3 golpes al día. Nos trataban mal, pero ya estábamos acostumbrados. ¿Me entiendes? Ya el olor a esclavo ya le era familiar. Pero si tu carne te dice, mejor me hubiese quedado como yo estaba antes, y no en este desierto, tienes que reprenderle y decirle, cállate. Cierra la boca, carne. Porque el Señor me sacó con mano poderosa para yo ahora mostrar su gloria donde quiera que vaya. El tiempo me agobia. Pero él tenía que formar ¿qué? Un carácter, o en el carácter de los discípulos de Cristo tiene que haber fe. Este miércoles vamos a salir, voy a salir con el grupo de los discípulos a repartir arepa en la calle. Vamos a llevarle comida a los que no tienen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por fe. No sabemos qué alma vamos a tocar, vamos a hacerlo. Porque el Señor dijo, por cuanto a uno de estos lo hiciste, a mí lo hiciste. Punto. Necesita Dios que nosotros desarrollemos la fe. Hermano mío, óigame bien. Usted no se puede quedar como está. Dios no lo quiere así. Dios quiere que sea usted un hombre, una mujer de fe. Amén. Que donde quiera que vaya, el perfume suyo sea perfume de fe. Amén. No lo he visto, pero puede salir, ¿verdad? ¿A qué huele? A fe. ¿Qué perfume lleva? ¿Cómo se llama el perfume? Fe. Fe en Dios. En Mateo 21 dice este último pasaje, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Jefagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, óigame bien esto, diciéndole, mire lo que le dijo el Señor Jesús, id a la aldea que está enfrente de vosotros,
Y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí el rey viene a ti, manso, sentado sobre pollino de astas, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Ese fue el mandato? ¿Qué hicieron los discípulos? Bueno, no podía el Señor hacer que la asna y el pollino vinieran. Mira, aquí está la asna y el pollino de una vez, móntese de una vez. Pero ¿qué quiere Dios? Mire, hermano, cuando usted tenga una prueba, diga gloria a Dios. Cuando usted esté en dificultad, diga gloria a Dios. Que salga de su boca la glorificación para Dios. Porque si Dios me ha tenido por digno de pasar por este desierto, bueno, viva con la mirada puesta en aquel que lo puso en el desierto. Porque el que lo puso en el desierto, lo sacará del desierto. Porque fiel es el que prometió. Le digo, y los discípulos, ¿qué hicieron? Hicieron como Jesús les mandó. Si yo le digo a alguien, vayan a la panadería y va que busquen 20 pan campesinos. Y cuando le digan, el pastor lo mandó a buscar. Amados míos, la fe, aunque es monosílaba, es una llave poderosa. Cosas maravillosas usted verá si usted pone su confianza en Dios. Sus angustias en Dios. Sus lágrimas en Dios. Su tembladera en Dios. Porque Él proveerá siempre. No dijo el hijo de Abraham, mira papá, y aquí está la leña. Y aquí está el fuego. No era un niño de 7 años, era un joven. Y le dijo, papá, y déjame hacer una pregunta. ¿Y el cordero para el sacrificio dónde está? Ni se imaginaba que era él. Pero ¿qué dijo el anciano? Dios se proveerá. Jehová Jireh. La primera vez que aparece en la Biblia. Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. Nada me faltará. Vamos a orar. Jehová Jireh. ¿Cuál es la medida de fe que tenemos, Señor, hoy? Si alguno está sufriendo, alguno está en lucha, ponga su carga en Él. Si alguno está pasando una prueba, por fe, póngase de pie y diga, Señor, aquí estoy. Tú conoces lo que tengo en mi corazón. Tú conoces la carga de mi pensamiento. Tú conoces por qué son mis lágrimas. Tú conoces, Señor, mi vida ayer, hoy, y donde yo no la conozco, tú la conoces también mañana. Deja que mi vida pueda descansar en ti, que mi cerebro descanse, que mi alma descanse en tu regazo. Porque solamente eres tú el que sustenta mi suerte. Eres tú el que sostiene mi vida. Quita de mí todo aquello que no te honre. Y permíteme, oh Dios, vivir una vida en fe. Que pueda respirar confianza en ti. Que pueda caminar confiado. Porque yo soy testigo de tu gloria y de tu poder. Oro delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios me lo bendiga, hermano. Okay.